¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Ernesto Franco, soy jefe de departamento de la Subdirección de Estudios Económicos y Sociales y hoy vengo a platicarles sobre un tema muy importante que estamos desarrollando en el Senapred. Es un tema relativamente nuevo, es una pequeña propuesta que esperamos que más adelante desemboque, se transforme un poquito conforme vayamos aprendiendo de lo que estamos haciendo aquí. Es un modelo que nosotros hemos llamado grado de susceptibilidad a fenómenos socioorganizativos. Como ustedes saben, siempre es muy importante que nosotros estemos en todo el ámbito en el que estamos inmersos, siempre tenemos la necesidad de evaluar las cosas que hacemos, de alguna forma, ¿no? Para saber si lo que estamos haciendo funciona, no funciona, si debemos cambiar las estrategias o tomar alguna decisión dando golpe de timón completamente a lo que se está haciendo para cambiar por algo más que nos permita avanzar en la consecución de ciertos objetivos y metas que tenemos nosotros planteadas, ¿no? En esta ocasión nosotros en el Senapred no teníamos un modelo como tal, es un modelo econométrico propiamente, que es una combinación de un modelo matemático y estadístico, que nos hable o nos diga de manera cuantitativa algo sobre los fenómenos socioorganizativos y que después nos permita eso traducirlo para poder entonces elaborar estrategias para combatirlos, ¿no? Como ya vieron en la presentación anterior, ya sabemos qué son los fenómenos socioorganizativos, ya vimos muchos de los elementos que los conforman, que los describen, sus características, sabemos que muchas de esas cuestiones son medibles, ¿no? Ya sea una medición cuantitativa como tal, o que ciertas características que son cualitativas nosotros las podamos transformar en algo cuantitativo, algo medible para poder incorporar en nuestro modelo. Nosotros cuando, pues siempre, ¿no? Desde que estudiamos primaria, secundaria, preparatoria, todos los niveles en los que hemos estudiado, hemos tenido la necesidad de hacer investigaciones. Estas investigaciones normalmente son muy visibles, la metodología que vamos a ocupar, en áreas como las ciencias exactas, ¿no? Biología, química, física, matemáticas, estadística, o cualquier otra rama que se apoye de este tipo de herramientas. Seguramente las hemos visto en psicología, cuando hacemos descripción, ¿no? Descripción estadística de algún fenómeno, las vemos en mediciones de riesgo también, en resiliencia, con el índice de resiliencia que tiene el Senapred, y en otras cuestiones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre es el planteamiento del modelo. Con esto, lo que nosotros debemos hacer es crear una serie, primero preguntarnos para qué lo queremos, ¿no? Ese es de entrada, qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos medir, a qué resultado queremos llegar. Con base en esto nosotros vamos a definir una serie de estrategias. La primera, por ejemplo, es la incorporación de información que va a culminar en el establecimiento de variables que nosotros asumimos nos pueden explicar este modelo, ¿no? Debemos ser muy cuidadosos en las variables que escogemos. Esto es fundamental, el planteamiento del modelo es algo fundamental porque nos puede conducir a un resultado muy acertado después del análisis o nos puede conducir a conclusiones erróneas o poco claras, ¿no? Entonces, nosotros tomamos una serie de variables después de haber observado a sujetos, ¿no? Que son el objeto de estudio. Una vez que tenemos los sujetos, el objeto de estudio y las variables definidas, entonces vamos a tener una serie de observaciones que vamos a tratar nosotros de modelar para esclarecer el fenómeno o para explicar de una manera sistemática el fenómeno que estamos observando, en la medida de lo posible, y a partir de ahí hacer un análisis de los elementos y establecer estrategias precisamente para atacar el problema que estamos enfrentando. Entonces, debemos tener mucho cuidado en las variables que escogemos porque, primero,
pueden ser variables redundantes, es decir, si nosotros escogemos dos variables que más o menos nos aporten la misma información, puede haber un conflicto en ellas, ¿no? Y a su vez, va a crear un conflicto en el fenómeno. Entonces, nosotros debemos tener claro qué es lo que nos va a aportar cada variable en ese sentido. Vamos a suponer que estamos estudiando un fenómeno poblacional general, y nosotros tenemos varias opciones de variables. Podemos tener, por ejemplo, concentración poblacional en un territorio, si estamos estudiando población en un territorio determinado. Podemos tener concentración poblacional, podemos tener población total desagregada por género, y podemos tener población total. Depende, lo que nosotros busquemos es la variable que vamos a tomar. Si no tenemos claro qué es lo que estamos buscando, tal vez podamos tomar las tres variables, y entonces va a existir un conflicto de redundancia de información, que es lo que tenemos que evitar. Eso, otro problema que eso nos genera es la imposibilidad de ver de manera clara las relaciones entre las variables, ¿no? Modelos estadísticos hay muchísimos, y cada uno de ellos tiene que cumplir determinados supuestos según el objetivo que nosotros persigamos. Entonces, debemos tener muy claro las relaciones que estamos buscando de las variables para entonces conocer el modelo que nosotros vamos a aplicar, ¿no? Si nosotros no tenemos muy claras las relaciones, pues las conclusiones que obtengamos, bueno, el modelo va a ser difícil porque de entrada ni siquiera vamos a poder interpretar de manera adecuada los resultados que nos va proporcionando. Hay, como les mencionaba, muchos métodos de análisis. Bueno, nosotros el modelo que estamos usando es un modelo que se llama análisis de componentes principales. Ahorita, más adelante les voy a explicar algunas de las características básicas. No nos vamos a meter tanto en la cuestión, como me decía un profe, no nos vamos a meter tanto en las tripas del gato, solo vamos a ver el gato, ¿no? No nos vamos a meter mucho en cuestiones estadísticas ni matemáticas, a pesar de lo que vieron en el material de lectura, ¿no? Lo que me interesaba es que los conceptos básicos que vienen ahí, ustedes puedan tenerlos presentes. Entonces, hay muchos modelos que nosotros podemos aplicar, ¿no? Está el que estamos usando, el de análisis de componentes principales, que nos provee una visión general de una serie de variables compactadas en algunos elementos muy puntuales, que se llaman componentes. Está el análisis de factores comunes, que es algo similar, también nos provee factores comunes de una serie de variables que vamos a analizar también para tratar de esclarecer los problemas. Tenemos el método de mínimos cuadrados no ponderados, tenemos el de mínimos cuadrados generalizados, que va aplicado más a modelos de pocas variables, pero que guardan ciertas características de comportamiento de esas variables. Tenemos el modelo de máxima verosimilitud, que es un modelo un poco más permisible en cuanto a los supuestos que debe cumplir. Tenemos el método alfa y el factor de imagen, que son modelos que no se ocupan tanto en ese sentido y que van enfocados más a variables de corte discreto, no tanto continuo como son las que estamos manejando para este modelo. Estas son tres definiciones que tenemos sobre el modelo de análisis por componentes principales. Tenemos, si se fijan ustedes, están resaltadas como las palabras claves que más o menos son las mismas, ¿no? La primera definición, método estadístico, que pretende simplificar la complejidad de un espacio muestral, que son todas las observaciones que tenemos, que tiene muchas dimensiones porque está compuesto por muchas variables y por muchos sujetos, y que lo que trata de hacer es compactarlo, por llamarle de esa manera, conservando la mayor cantidad de información posible. Es decir, que esos elementos que vamos a derivar después de la aplicación del modelo van a seguir conservando toda la información y características de las variables que les dieron origen a estos componentes. La segunda definición, lo mismo, es un modelo que se aplica con la finalidad de transformar y reducir
variables que se les llama originales en un conjunto nuevo, manteniendo la mayor cantidad de información posible. Esto es para que esos componentes sean representativos finalmente de las variables originales. La última definición habla del condensamiento de la información proporcionada por un número de individuos, reflejada en múltiples variables, en el número de observaciones que vamos a tener o en el espacio muestral, reflejada en unos pocos componentes. Entonces, en este sentido, la definición está clara, ¿no? Agarrar un número grande de variables que nosotros tengamos predeterminadas para realizar el modelo, compactarlas, ahora vamos a ver de qué forma o con base en qué criterios, y dejar unos cuantos factores o unos cuantos componentes que sean representativos de todas esas variables. ¿Qué características debe tener un modelo de análisis de componentes principales? Bueno, la primera característica es que es un modelo que va a transformar, va a tomar una serie de variables y las va a transformar en otras, ¿sí?, que van a estar correlacionadas entre sí. Nosotros cuando hacemos otros modelos hay tres supuestos que deben cumplir, que deben ser homocedásticos, se dice que significa que la varianza que existe entre las observaciones sea la menor posible, y sea constante además. Deben ser distribuirse las variables como una normal, es decir, con media 0 o sea, la distancia entre la media y el punto observable sea lo menor posible, tanto que tienda a 0, y que la varianza sea constante, como dijimos, y no debe haber multicolinealidad, que es correlación entre variables, es decir, que las variables estén relacionadas entre sí. Aquí a nosotros no nos importan tanto esos supuestos, porque finalmente se van corrigiendo con las transformaciones de las variables que hace el modelo de análisis por componentes principales. Y entonces, de manera implícita, se van a ir cumpliendo, y si no se cumplen, tampoco nos apura tanto ese hecho, ¿no? Lo único que nos interesa aquí es que las variables originales están correlacionadas, están relacionadas entre sí hasta cierto punto, ¿sí? Otra característica, bueno, los componentes, o sea, las variables que vamos a derivar de las originales, esos no deben estar correlacionados, porque si están correlacionados, entonces nos van a estar explicando lo mismo. Eso sí, deben ser totalmente independientes uno del otro, por eso se dice que son una combinación lineal. Esto es que si nosotros aplicamos, por ejemplo, multiplicamos una matriz de un espacio muestral, tenemos nuestra matriz de datos y la multiplicamos por un vector de constantes, o sea, por un número constante, vaya, lo que nos dé como resultado va a ser derivado con otra técnica, con técnicas de álgebra lineal y cálculo, podemos regresar a la matriz original. Eso es que sean una combinación lineal, o sea, que se pueda ir de la matriz original a la matriz resultante sin ningún problema. Además, los componentes, bueno, el primer componente debe ser oblicuo, es decir, si ustedes lo ven en un gráfico, lo vamos a ver en una diapositiva más adelante. Si ustedes lo ven en un gráfico, este componente va a tener un pequeño giro. Si lo ven en un plano cartesiano, donde tienen la Y de manera vertical, la X de manera horizontal, el componente va a trazar una línea que se le llama vector, que va a atravesar la nube de puntos en un ángulo distinto a un ángulo de 90 grados. O sea, no va a ser ni paralelo al eje de X ni paralelo al eje de Y, jamás, ¿no? Y ortogonal implica, esa propiedad la deben cumplir el segundo, tercer y los demás componentes que se generen, implica que va a ser perpendicular al primer componente que nosotros obtengamos, a su primera línea. Entonces, si son perpendiculares, eso lo que nos va a indicar es que no hay correlación entre ellos, y que además los segundos, terceros, cuartos componentes que nosotros hacemos están
captando la varianza que no capta el primer componente. Y es importante porque la varianza es lo que nos va a dar la explicación de los elementos. Como lo vemos abajo en el orden, bueno, pues hay un orden. El primer componente tiene tales características, es oblicuo, es el que capta la mayor varianza, y los que sigan después captan la varianza residual, que es lo que les decía. Puede haber uno, puede haber dos, puede haber tres, etcétera, ¿no? La idea es que sean pocos. Puede haber tantos componentes como variables incluyamos nosotros en el modelo. Pero como indica el siguiente punto, pues el objeto es que nosotros tengamos la menor cantidad de variables reflejadas, tengamos la menor cantidad de componentes posibles que a su vez capten la mayor cantidad de variables posibles. Por eso el número de componentes representado por M siempre va a ser, o es lo deseable, que sea menor o cuando mucho igual al número de variables representado por C. Aquí es nada más una pequeña expresión de lo que hemos platicado hasta ahorita. Nosotros tenemos una serie de individuos caracterizados por una serie de variables, N y P, que nos van a arrojar un espacio de observaciones o un espacio muestral, que son los datos con los que nosotros vamos a trabajar, y que después de aplicarles la técnica de análisis por componentes principales, representada ahí, digamos, por la letra, por la flechita, ¿no? Nos va a llevar a una serie de componentes que van a ser en cantidad menores que las variables que tenemos, menores o iguales que las variables que planteamos en un principio para nuestro modelo. Entonces, ¿cómo vamos a partir nosotros o cuál es la metodología que nosotros vamos a aplicar? Pues primero el planteamiento del modelo. Nosotros lo que estamos diciendo o lo que queremos determinar es la susceptibilidad de cada espacio, en este caso los municipios de los diferentes estados del país, a padecer o a sufrir fenómenos socioorganizativos. Ojo, esto no implica que sean desastres como tal. Esto lo único que implica es que en ciertos territorios puede haber más o menos concentraciones de personas, más o menos accidentes donde se vean involucrados transportes donde vaya mucha gente, como transportes públicos, transporte de personal, otras cuestiones. Que haya más o menos alarmas por actos de sabotaje, vandalismo, todo este tipo de cuestiones. No nos va a decir si va a haber más accidentes como tal, nada más dónde se llevan a cabo más este tipo de fenómenos, con la finalidad de nosotros establecer estrategias preventivas para evitar que este tipo de fenómenos deriven en desastres posteriores, ¿no? ¿Qué sería en ese caso? Vamos a poner un ejemplo, no sé, en algunos estados, la variable de los negocios, ahorita vamos a ver todas las variables que ocupamos y cómo se fueron descartando. La variable de los negocios juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque son puntos de concentración de población. No es que suceda un accidente, pero son puntos de concentración. Entonces ahí esa variable es importante. En otros lados no lo es, ¿no? Nosotros, como les mencionaba en un principio, este es un acercamiento, este es un modelo de acercamiento para hacer después un indicador como tal, que nos arroje un número, algo que podamos analizar después de manera cualitativa, pero que tenga un número reflejado en sí, y eso nos lleve a la determinación de estrategias, ¿sí? Ahorita nosotros solo vamos a dar un análisis de un criterio cualitativo, para decir en dónde hay más, menos, más o menos, etcétera, posibilidades de que surjan estos fenómenos. Bueno, después de hacer el planteamiento del problema, la selección de las variables y una matriz de correlaciones que tenemos que elaborar entre las diferentes variables, bueno, este es el segundo punto, la elaboración de la matriz de correlaciones. A esta matriz de correlaciones, una vez que cumpla con los parámetros establecidos, que ahora vamos a mencionar, se le van a aplicar, bueno, se le va a aplicar primero una prueba, que se llama prueba de Bartlett y Kaiser-Meyer-Olkin, que se abrevia KMO, que nos va a decir si esa matriz de correlaciones que nosotros ya obtuvimos y que cumple parámetros establecidos, que vamos a ver, si esa matriz es adecuada para realizar o no un análisis por componentes principales. Vamos a ver también cuáles son los criterios que deben
que debe pasar la matriz, o que establece la prueba, pues, para poder llevar a cabo el modelo. El tercer punto es la determinación del método. Bueno, eso ya lo tenemos nosotros establecido, es un modelo de análisis por componentes principales. Nos fuimos por este modelo porque nos parece que es un modelo no tan restrictivo, es un modelo muy manejable y que arroja resultados muy fáciles de analizar para poder entonces establecer ciertas conclusiones. Tenemos como cuarto punto la determinación del número de factores. También es mediante una técnica que se da por, bueno, hay varios criterios. Uno de ellos o dos de ellos son los valores propios, gráfico de sedimentación. Hay otro que es sobre la experiencia del investigador y las necesidades que tenga del fenómeno. Ese lo vamos a ver, son 4, ahorita se los voy a explicar, no es necesario ahondar en ellos. Vamos a aplicar una técnica de rotación de los factores que nos va a permitir tener más claridad en el peso de cada uno de los factores que nosotros hayamos seleccionado para representar el modelo. Eso es si ustedes lo ven gráficamente, digamos que estamos haciendo un giro de los X, un giro, perdón, de los ejes, para poder captar la mayor varianza posible y distribuirla entre los diferentes componentes. Ahorita lo vamos a ver, aunque creo que ya esa explicación es clara, pero lo vamos a ver. La siguiente es la interpretación de los factores, o sea, lo que obtuvimos, ¿qué nos quiere decir? ¿Para qué nos sirve? ¿No? ¿Cómo está relacionado con las variables? Y también con los territorios analizados, eso también lo vamos a ver. La selección de los valores para la elaboración del mapa que nosotros hicimos, que es una estratificación, ¿no? Los valores se llenan, seleccionamos de los componentes que nosotros tengamos, vamos a seleccionar el valor más grande, que es el más representativo, considerando su signo, ¿no? Vamos a ahorita más adelante a verlo también. Vamos a aplicar una técnica de estratificación que nosotros podemos encontrar en el programa de ArcGIS. Es una técnica de estratificación de los valores de los factores que vamos a utilizar para que nos haga una distribución por segmentos de esos valores y entonces nos arroje como resultado la susceptibilidad de cada uno de los territorios a presentar fenómenos socioorganizativos, ¿no? Y bueno, eso lo vamos a ver reflejado en un mapa que va a ser el resultado final, ¿sí? Todo esto para un mapa al final, ¿no? Que se ve muy, muy simpático con los colores. Entonces, esto no sé que también lo alcancen a ver. Bueno, les explico. Nosotros tomamos en comparativa como ejemplo, 2 estados, Aguascalientes y la Ciudad de México. La razón es ninguna. O sea, me gustaron esos dos, los tomé y los puse para compararlos. No hay alguna razón de fondo por la cual me haya interesado comparar Aguascalientes con la Ciudad de México. Pude haber comparado Nuevo León con Zacatecas, o Chiapas con Oaxaca, o las Baja California, lo que sea, ¿no? No hay una razón fundamental por la cual haya hecho esto, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué tenemos ahí? Tenemos nuestro espacio muestral, tenemos una serie de variables arriba, son, si no me falla la memoria, son 22 variables. Los sujetos de estudio van a ser cada uno de los municipios que van a conformar la entidad analizada. Esa me parece que es la Ciudad de México. No, perdón, ese es Aguascalientes, ahí estoy viendo los municipios. Ese es Aguascalientes, y cada una de las mediciones que arrojó de acuerdo a las variables que nosotros manejamos. Una primera variable fue la población, la población total por cada municipio, trabajo asalariado, trabajo no asalariado, escalafones de salario, ¿no? De hasta un salario mínimo, entre 1 y 2, más de 2, trabajo no remunerado como tal, hay población alfabeta, analfabeta. Aquí pues son 2 variables que están muy ligadas, pero
que finalmente explican diferentes cosas ya al análisis, ¿no? Sobre todo dependiendo cuál es la que al final el modelo toma, por eso ahí no descarté, ¿no? Pero que dentro del modelo se pueden presentar, bueno, de hecho están consideradas que se presentan con diferentes signos. Está la migración al interior del estado, está la migración de otros estados hacia el estado estudiado, está la población afiliada a servicios, bueno, hay una serie de servicios ahí, ¿no? Servicios de salud, servicios de energía eléctrica, drenaje y otras cuestiones. Está también, como les mencioné, hay una variable que cuantifica los accidentes y hay otra variable que cuantifica los negocios totales establecidos en cada uno de los territorios analizados, ¿no? Además hay unas que son de comunicaciones e información o comunicación y tecnología, como son internet, como son radio, como son teléfono celular, entre otras cuestiones. Son importantes porque nosotros estamos considerando, por ejemplo, de entrada, que territorios con mayor población es más factible que se presenten concentraciones de población. Esto no siempre es cierto. Ya con el paso de los modelos que hemos establecido ya nos hemos dado cuenta que no siempre es cierto, ¿no? Consideramos que también donde hay más negocios, pues hay más puntos de reunión. Consideramos que la gente que está mejor informada, ¿no? O tiene más acceso a información, visualiza su entorno de otra manera y entonces eso provoca que se manifieste, ¿no? Nosotros, si pensamos, por ejemplo, en el entorno de la Ciudad de México y lo que ha sucedido últimamente con las manifestaciones relacionadas con desaparición de personas, ¿no? Que son manifestaciones contra cuestiones de inseguridad. Pues es gente que se informa, sobre todo en medios digitales, de lo que acontece diariamente en el territorio, ¿no? Si no, pues no tendrían objetivo de manifestación. Entonces, como es gente que tiene acceso a internet, o computadora, o que lee los diarios, o que escucha el radio, etcétera, 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 genera esa conciencia, ¿no? Eso es lo que estamos suponiendo en el modelo, y así para cada una de las variables, ¿no? Tenemos una segunda matriz, que es el caso de la Ciudad de México. Ahí vemos todo lo que hay para las mediciones para cada una de las alcaldías, y son las mismas 22 variables. O sea, nosotros lo que hicimos fue elaborar, pensar qué variables nos podrían ayudar para explicar esta susceptibilidad, y después las vamos a ir descartando cuando apliquemos nuestra matriz de correlaciones, ¿no? De entrada tenemos esa serie de variables. Como les dije, es un primer acercamiento, estamos aprendiendo de este modelo, ya tenemos algunas cosas claras de lo que necesitamos, más variables, otro tipo de variables, medición de las variables de otra manera, también la temporalidad con la que se miden las variables. Esa va a ser una labor bastante importante, bastante complicada, porque no todas las variables que estamos pensando para elaborar lo que sí sería un índice, no todas están disponibles y no todas se cuantifican en los territorios. Entonces, en algunos casos podremos hacer generalizaciones, como es este modelo. En algunos otros casos, cuando lo consideremos pertinente y encontremos la información, esté la información completa disponible, haremos modelos muy a la medida para elaborar el índice de fenómenos socioorganizativos, que es la posterior tarea que vamos a tener una vez establecidos estos modelos de susceptibilidad. En la siguiente diapositiva vemos ya lo que son las matrices de correlaciones. Lo que hicimos nosotros fue aplicar una técnica de análisis de correlación por pares, se llama, ¿no? Entre las variables. Es decir, cada una de las variables contra la otra variable, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las variables que vienen acompañadas, cada una de las observaciones viene acompañada por dos números, exceptuando las que son 1, porque pues obviamente es
la misma variable contra sí misma, entonces está completamente relacionada. O sea, población contra población, el coeficiente de correlación va a ser 1 porque pues es la misma variable, ¿no? Y de ahí para abajo. Nosotros vemos, por ejemplo, en el caso de la siguiente medición, ¿no? Que es trabajo asalariado, como el valor del coeficiente de correlación, que es el primero, el que aparece al nivel de la variable, viene acompañado por un valor abajo. Ese valor abajo es un nivel de significancia o una probabilidad o un p-value que se le llama. Tiene diferentes nombres, ¿no? El que está en la celda vacía. Entonces, los criterios que que nuestra matriz de correlaciones debe cumplir para que esa variable, para que podamos aceptar esa variable dentro del modelo de análisis por componentes principales, es que el coeficiente de correlación debe ser en términos absolutos mayor a 0.3 y que la probabilidad, el valor que lo acompaña abajo, tiene que ser menor a 0.05, lo que nos va a decir que es una variable significativa. Hay modelos que funcionan al revés, que el valor de la probabilidad debe ser superior a 0.05. En este caso tiene que ser menor, ¿no? Porque si es mayor a 0.05, nos dice que esa variable no es representativa. Esa correlación que se da entre esas dos variables no es representativa. Entonces, en este caso, la correlación entre la población total y el trabajo asalariado, vemos que cumple el primer criterio, o sea, un coeficiente de correlación superior a 0.3. Pasa ahí, pero cuando vemos la probabilidad, entonces nos damos cuenta que excede el criterio que hemos establecido, porque es 0.17, es mayor a 0.05 evidentemente. Entonces, ¿qué decimos con eso? Que la correlación entre esas dos variables no es significativa, ¿no? Y así nos vamos analizando cada uno de los elementos que conforman el espacio muestral, cada una de las variables. ¿Por qué la matriz tiene esta forma y hay espacios vacíos arriba? Porque arriba van a encontrar exactamente los mismos valores que están abajo. Es una de las características de las matrices de correlaciones. La diagonal principal siempre va a ser unos y todos los elementos de abajo van a ser las correlaciones entre variables y lo que está por arriba es exactamente los mismos elementos de abajo porque pues son las mediciones de las variables finalmente que tenemos abajo también, ¿no? Entonces, hicimos este trabajo, testeamos este trabajo o depuramos esta matriz de correlaciones para cada una de las dos entidades analizadas. Esta es la matriz de Aguascalientes. La siguiente matriz es la matriz de la Ciudad de México. Hicimos lo mismo, establecimos la técnica de análisis de correlación por pares, vimos cuáles coeficientes de correlación cumplen el criterio de ser mayores a 0.3 y con una probabilidad menor a 0.05. Los que no lo cumplieron los descartamos y fuimos limpiando la matriz hasta que nos quedamos con lo que buscábamos, ¿no? Las siguientes matrices ya nos muestran este análisis de correlación depurado. Si ustedes ven la siguiente matriz, aquí ya nos quedamos con las variables que cumplieron los dos criterios que nosotros establecimos, que son coeficientes de correlación superiores a 0.3 y probabilidades menores a 0.05. Esto es que tenemos puras variables que están muy relacionadas entre sí. El número entre más cercano a 1 indica que se relacionan con mayor fuerza las variables. Entre más cercano a 0, pues se relacionan con menor fuerza. Nosotros partimos del 3 del punto 3 porque nos parece que es un buen índice de correlación donde establece una relación entre variables bastante aceptable y hay quienes, por ejemplo, también ponen un techo de 0.7, de 0.8 al coeficiente de correlación, y el coeficiente de correlación debe moverse entre ese rango. Nosotros en este caso no pusimos un techo en ese sentido porque ya intuíamos obviamente desde que establecimos el modelo cuáles eran las variables donde se iba a presentar mayor correlación. Por ejemplo, tenemos ahí Internet,
con computadora, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Que pues obviamente la gente que tiene una computadora normalmente va a tener internet. Entonces nosotros ya sabíamos que ese tipo de relaciones se iban a presentar y decidimos mantenerlo porque finalmente a nosotros nos funciona porque nos refuerza la explicación, ¿no? Si ustedes ven las variables que presentamos en el primer espacio, en el primer cuadro de variables y que presentamos ahora en este segundo espacio muestral, en esta matriz de correlaciones que ya cumplió con los criterios que vienen abajo, ¿no? Ahí están señalados. Se van a dar cuenta que tiene una L, ¿no? Cada una de las variables, una L que antes no existía. Bueno, nosotros cuando vamos depurando la matriz de correlaciones original, vamos aplicando diferentes técnicas, ¿no? Que nos van a permitir transformar las variables para que se adecúen a los parámetros que nosotros establecimos. Puedes aplicar, por ejemplo, en un modelo de regresión lineal, ¿no? Que sirven, que son modelos de predicción de un factor, de algo que va a suceder. Queremos predecir una variable, pues. Podemos aplicar, por ejemplo, derivadas, ¿no? A las técnicas de cálculo, como derivadas parciales a las variables que estamos analizando. Podemos aplicar diferencias también, ¿no? Entre variables, si estas tienen o hemos considerado para su análisis un horizonte temporal, y otras más. Nosotros, por ejemplo, en este caso, las transformaciones que ocupamos son logaritmos de las variables y dobles logaritmos. Lo que hace esto, básicamente, es compactar la información todavía más, ¿no? Compactar la varianza de las variables hacia un punto determinado, que es hacia la media de las variables, para tratar de hacer significativa toda esa información. Por eso les decía hace rato que hay ciertos supuestos que deben cumplir las variables en otros modelos como elasticidad, normalidad y multicolinealidad, que a nosotros no nos van a interesar porque conforme vayamos aplicando las técnicas que requiere el modelo, estos supuestos van a ir convergiendo uno a uno y nos van a dar estos resultados. Bueno, entonces nosotros aquí en Aguascalientes lo que hicimos para obtener esta matriz de 9 variables fue aplicar una técnica, aplicar una transformación logarítmica a cada una de las variables para compactar la media. Ojo, no es necesario que todas sean logarítmicas o que todas sean derivadas o que todas sean dobles logarítmicas. Las transformaciones es según lo requiera la variable. Hay modelos que tenemos donde la variable se queda en su nivel, o sea, no se le hace ninguna transformación porque pasa todos los criterios. Hay modelos donde se aplican dobles logaritmos, hay modelos donde se aplican derivadas y logaritmos. No es este el caso porque no es para este tipo de modelos la derivada, pero bueno, porque no estamos explicando una variable dependiente, por eso no se usa. Entonces, hay diferentes cuestiones, ¿no? Y se pueden juntar. Por ejemplo, para la matriz siguiente, que es la de la Ciudad de México, nosotros tenemos un modelo con una variable menos, incluso que Aguascalientes, ¿no? ¿Por qué? Porque las variables que se quedan finalmente resultan ser más representativas en ese sentido. Aquí aplicamos dobles logaritmos. Para este modelo, obtuvimos 3 matrices distintas. Obtuvimos esta matriz de 8 variables, una matriz de 9 variables y una matriz de 11 variables. Ustedes dirán, ¿por qué nos quedamos con la matriz de 9 variables si teníamos a lo mejor una de 11 que pudiera captar más información? No necesariamente entre más variables, más información se capta. Precisamente hicimos esta depuración de las observaciones para decir que las 22 variables consideradas en un inicio no todas son útiles para explicar el fenómeno que buscamos en la Ciudad de México, ¿no? Cada fenómeno, cada espacio tiene sus variables propias, con sus transformaciones propias y sus correlaciones propias. Bueno, los otros modelos, el de 11 variables era una combinación de las variables en niveles, es decir, como se presentaron originalmente, como nosotros las captamos, con una o dos variables dobles logarítmicas y el resto logarítmicas. Y el modelo de 9 variables era un modelo de combinación entre logarítmicas y dobles logarítmicas. No nos quedamos con ella
porque, bueno, después de que nosotros tenemos nuestra matriz de correlaciones ya establecida, tenemos que aplicarle, como mencionábamos en un inicio, una prueba. Una prueba que se llama esfericidad de Bartlett, donde se deben cumplir varios criterios, ¿no? O tres criterios principalmente, dos de ellos están interrelacionados. El primer criterio que se debe cumplir es que el determinante de la matriz que se forma de la matriz de correlaciones debe ser igual a 0. Sí, suena bien, pero ¿qué significa esto? Bueno, si el determinante es 0, significa que hay correlación entre las variables. Eso es lo que nosotros establecimos desde un inicio y eso es lo que nos importa, ¿no? Si el determinante de la matriz fuera distinto de 0, vamos a decir que es 1, eso significa que no hay relación entre las variables originales que nosotros planteamos y no tendría caso entonces estimar un modelo utilizando la técnica de análisis de componentes principales. Entonces, nosotros ya sabemos que este criterio se debe cumplir. Si nosotros hiciéramos esto en otro tipo de modelos, al estimar esta matriz nos va a dar algo que se llama matriz singular, porque el determinante no se puede estimar, y eso implica que el modelo no se puede estimar, no vamos a obtener un resultado de ese modelo. En este caso es bueno que la matriz, que el determinante sea 0. El segundo criterio es el valor de significancia, el p-value, etcétera, como le queramos llamar. Que debe ser también lo más cercano, o bueno, debe estar por abajo de 0.05. Si este valor está por encima de 0.05, ahí hay un criterio que aparece que se llama hipótesis nula, o H0, y hay otra que se llama hipótesis HA, o H1, o H otra cosa, que se llama, que es la hipótesis alternativa. Bueno, la hipótesis que nosotros estamos estableciendo aquí es que las variables no están correlacionadas. Y nosotros siempre que establecemos estos criterios o estas hipótesis, lo que buscamos es rechazar precisamente la hipótesis nula, ¿no? Bueno, pues aquí el parámetro, para poder rechazar nosotros la hipótesis nula, el valor de la probabilidad o el p-value tiene que ser menor a 0.05. Si es mayor, entonces nos quedamos con la hipótesis nula y estaríamos diciendo que las variables no están correlacionadas. Eso va de la mano con el determinante de la matriz, entonces el determinante de la matriz sería distinto de 0. Pero como el determinante de la matriz es 0 y el valor es menor a 0.05, rechazamos o no aceptamos más bien la hipótesis nula y nos quedamos con la hipótesis alternativa que dice que las variables están correlacionadas. Entonces, hasta ahorita va todo bien con el modelo, lo aceptamos, ¿no? El tercer criterio es el criterio Kaiser-Meyer-Olkin, que les había mencionado, que nos mide la adecuabilidad del modelo, por decirlo así, ¿no? ¿Qué tan adecuado es o qué tan satisfactoria es esa matriz de correlaciones que nosotros obtuvimos? Si nos va a servir o no, si le vamos a poder aplicar el método de análisis por componentes principales o no. ¿Qué nos dice? Ahí tenemos los criterios. En el primer criterio, pues bueno, todos los criterios, los primeros 3, el modelo es regular, malo, no alcanzo a ver, la adecuación muestral en el último es inaceptable, y a partir de un valor de 0.07 para arriba, el modelo ya se transforma en un modelo aceptable. Obviamente, entre más cercano de uno esté, mejor, porque el modelo significa que va a tener una mejor especificación y la correlación entre las variables va a ser mejor, por tanto, nos van a explicar más el fenómeno que estamos buscando aquí establecer. En este caso, nuestros modelos se quedan a la mitad del rango de lo aceptable, más o menos. Tenemos un valor de 0.747 y 0.749 en el KMO. Entonces, eso nos sitúa en el rango de aceptable adecuación muestral. Entonces, ya hasta ahí vamos de ganancia, ¿no? Tenemos una matriz de correlaciones que ya depuramos a través de una serie de transformaciones de las variables que ya obtuvimos, donde ya nos arrojó que todos los valores de las correlaciones son superiores a 0.3 y todos los valores de las probabilidades son menores a 0.05, lo que hace que nuestras variables sean significativas
y estén correlacionadas. Ya pasamos la prueba que nos interesa, que es la prueba de esfericidad, con un determinante en la matriz 0, con un valor de la probabilidad menor a 0.05 y con una medida de KMO igual o superior a 0.7. O sea, después de todo esto, lo que concluimos es que podemos seguir adelante y entonces podemos a esa matriz que obtuvimos, ya depurada, aplicarle el método de análisis por componentes principales. Como les dije hace rato, cuando hablamos un poco sobre algunos de los supuestos que debe cumplir el modelo, tenemos que establecer ciertos criterios para la selección de los factores, ¿no? O de los componentes. Hay varios. Bueno, tenemos 4 nosotros ahí. El primero, que se llama criterio de raíz latente, lo que va a hacer es buscar todos los factores que tengan un valor propio, que nos va a arrojar ahorita cuando hagamos el modelo de análisis por componentes principales, un valor propio igual o mayor a 1, ¿sí? Todo lo que encontremos nosotros que sea igual o mayor a 1, lo vamos a tomar como componente para estudiar. El segundo criterio, el que les dije, criterio a priori, es el que se sustenta en la experiencia del investigador. Nosotros ya sabemos qué queremos extraer, ya sea de acuerdo a la teoría o de acuerdo a los criterios, a los objetivos que tengamos planteados en la investigación. Nosotros trabajamos con de hecho, ¿no? Con el criterio a priori, también poniendo un poco de atención en los demás, pero nos sustentamos básicamente en eso. El tercer criterio es el porcentaje de varianza, o sea, lo que cada uno de los elementos va a explicar. Si explican mucho, lo tomamos; si explica poco, lo dejamos fuera. O sea, si su varianza es muy alta, lo tomamos; si su varianza es muy baja, lo dejamos fuera. El otro es un criterio de contraste de caída, es un gráfico que nos va a enseñar, que va relacionado con el de los valores propios iguales o mayores a 1, y nos va a decir a partir de qué componente debemos tomar para nuestro análisis. Ahí se establece que en el punto de quiebre, ¿no? El punto de quiebre es donde la pendiente de la curva que vamos a ver en un gráfico tiende a 0, ¿no? Ahí, como nos indica la fórmula, la pendiente igual a 0, o si evaluamos la función con límite, si evaluamos el límite de la función x, donde x tiende a más menos infinito, resultado va a ser igual a 0. Ahorita gráficamente se ve más evidente. Bueno, ahí tenemos entonces ya el resultado de la aplicación del modelo de análisis por componentes principales. Ahí señalé algunos puntos, como les dije, el criterio de los valores propios iguales o superiores a 1 para saber cuántos vamos a tomar. En este caso, nosotros, para cada uno de los modelos específicos, que son esos eigenvalue, eigenvalores o valores propios, nosotros tenemos solo uno por encima de 1, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, al criterio de la raíz latente, nos quedaríamos solo con ese vector, y con ese componente, perdón, y solo ese componente explicaría el modelo que estamos buscando. Pero como nos quedamos con el criterio a priori, sabemos que un componente no es suficiente, entonces abrimos el rango y de acuerdo a lo que nosotros buscamos, nos fuimos por el aporte, por lo que nosotros establecimos en los supuestos del modelo, y un poco por la varianza o la varianza que aporta cada uno de los componentes. Nosotros decidimos tomar 2. ¿Por qué 2? Porque todavía el segundo componente arroja bastante información. Podríamos incluso haber llegado tal vez hasta 3, ¿no? Hasta 3 componentes, porque si vemos la varianza acumulada en cada uno de los casos, nos estaría diciendo que esas variables que nosotros seleccionamos nos están explicando, en el caso de Aguascalientes, por ejemplo, el 94% del fenómeno, y en el caso de la Ciudad de México el 91%. Pero decidimos quedarnos con 2 porque finalmente, bueno, casi el 90% y poco más del 85% es un valor bastante aceptable, y dado los objetivos, que es reducir el número de variables existentes a la menor cantidad de componentes posibles, pues 2 es adecuado, ¿no? Abajo son los vectores propios, que van muy relacionados con
con el valor propio, que son vectores de valores que nos van a arrojar ahí ciertos parámetros, y bueno, digamos que la varianza que no está explicada, lo que está ahí en ceros, esto es normal porque si se fijan tenemos 9 componentes en el caso de Aguascalientes, 8 en el caso de la Ciudad de México, que son el número de variables que están planteadas en el fenómeno, por eso es 0, no puede ser distinto, ¿no? De ahí pasamos, bueno, este es otro de los criterios, el que les mencionaba de los valores propios iguales o mayores a 1, nosotros establecimos aquí el punto de quiebre, por eso nos quedamos con 2 vectores. Si hubiéramos tomado 3, aquí, bueno, si hubiéramos tomado este método, el método gráfico para seleccionar cuántos componentes, tal vez podríamos habernos ido hasta el cuarto componente, porque los puntos de quiebre hay uno aquí y todavía hay otro muy visible en el cuarto componente. Y después la recta, bueno, la curva se hace asíntota al eje de los X, es decir, se va acercando a 0, ¿no? Con respecto a Y, se va acercando a 0 y es la condición que debe cumplir en el punto de quiebre cuando la recta se hace asíntota. Nada más esto es a manera de ejemplo, nosotros finalmente nos quedamos con 2 factores, ¿no? Después de hacer ese análisis, entonces lo que vamos a hacer nosotros es algo que se llama extracción de los factores. Lo que vamos a hacer ahora sí es como la extracción de la varianza que nos va a explicar en un primer momento la relación de las variables que tenemos ahí. Si se fijan, mantenemos nuestros valores propios que están ahí, nos mantenemos la proporción de la varianza que cada uno nos proporciona, así como la varianza acumulada. Acá abajo están lo que se llaman las cargas factoriales, ¿no? La carga de cada factor que tiene cada factor con respecto a cada variable, y esto es como la varianza que no nos explica cada factor. Esto es algo arriesgado, ¿no? Nosotros encontramos, por ejemplo, varios ahí con que está afiliados a servicios de la salud, con una varianza no explicada un poco alta, 0.18%. Si nosotros hubiéramos tomado 3 factores, todos estos se hubieran quedado por abajo de 0.05. Había 0.3, había uno de 0.7, que era el más alto. Pero por simplificación del modelo preferimos asumir este riesgo que implica esa varianza no explicada, ¿no? Pero además nos confirma lo que mencionábamos hace un rato, que el primer factor es un factor oblicuo, ¿no? Así es como se va a distribuir el vector de ese factor, ¿no? Va a ir en un ángulo distinto al ángulo recto. Y el segundo vector, el segundo componente, y los demás que determinemos, que es la línea verde, se va a distribuir de forma ortogonal, esto es de forma perpendicular al primer factor. Esto lo que nos va a indicar es que efectivamente el segundo, tercero y todos los demás factores no están correlacionados con el primer factor. Y eso es lo que nosotros buscamos. Ojo, es distinto de lo de las variables. Las variables sí queremos que estén correlacionadas, los componentes no. Los componentes tienen que ser independientes, ¿no? Vemos aquí el caso de la Ciudad de México. Aquí también estamos asumiendo un riesgo muy alto con las 2 primeras variables y y esta de aquí, que es agua. Pero también asumimos el riesgo porque los supuestos que planteamos creemos que están bien especificados y que al final nos van a explicar de manera adecuada el actuar o la relación con los factores, ¿no? La interpretación de los factores, bueno, vemos ahí, tenemos la matriz de factores no rotados, que es una matriz que nos va a confirmar los factores a extraer, que es la que veíamos ahí abajo también, ¿no? Donde está el factor 1 y 2 y donde estaba la varianza no explicada. Contiene correlaciones de las variables con el factor. Como lo decíamos, el primer factor siempre es el mejor porque es el que más varianza capta, o sea, es el que más explica el fenómeno. El segundo componente es el segundo mejor, tiene que ser ortogonal para asegurar que son independientes entre sí, y la característica de los componentes, como mencionamos en un principio, es que son una combinación lineal de la matriz original o de las variables originales. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar una técnica que se llama rotación, que lo que nos va a hacer es distribuir un poco mejor las varianzas entre los factores,
entre los componentes, para darle más significancia a cada uno de ellos, no cargar el peso a uno nada más, sino distribuirlo entre todos y poder tener una interpretación más adecuada del modelo gracias a un patrón más simple de la distribución de la varianza. Hacemos la rotación, si se dan cuenta, ya solo es para los dos factores existentes, ¿no? Cambia la proporción de la varianza explicada de cada uno de los factores, vemos que es muy similar en cada caso, y la acumulada sigue siendo en el total la misma que teníamos en un inicio. Aquí hay una mejor distribución de la varianza. Bueno, ya verán cuando les pasemos la presentación, este valor aquí de la población total era 0.90 y tantos. Bueno, pues ya se distribuyó un poco más hacia el segundo factor, baja. Sin embargo, el factor 1 tiene más peso en la cuestión poblacional, ¿no? Eso es lo que estamos viendo, y así podemos ir analizando para cada uno de los factores. El valor que nos interesa es el valor absoluto. En este momento no hacemos caso de los signos. El signo lo único que nos va a indicar es la dirección de la relación, si es una relación directa o si es una relación inversa, y nada más. Tenemos la matriz de rotación entre los factores, vemos que la diagonal, pues factor 1 contra factor 1, factor 2 contra factor 2 es igual, y nos muestra que hay una buena relación entre los factores, ¿no? ¿Qué vemos aquí? Hacemos un gráfico que se llama gráfico de cargas factoriales y vamos a ver la distribución de cada uno de los factores. El factor 1, que es el azul, se encuentra su mayor explicación, por ejemplo, en cuanto a los negocios, en cuanto a la población y en cuanto a los accidentes. Si se fijan, son como factores poblacionales finalmente. El factor 2 se va a repartir más entre otras variables, por ejemplo, son servicios, pueden ser, porque tenemos energía eléctrica y tenemos afiliados a servicios de salud, y medios de comunicación, porque tenemos ahí internet, tenemos computadoras, tenemos televisión, y por ahí ese feo que no se ve que está oculto es radio, ¿no? En el caso de Aguascalientes, en el caso de la Ciudad de México, tenemos también como primer factor internet, tenemos teléfono celular, hay salario también, servicio, aquí vivienda, agua, y el poblacional, y el económico, ¿no? Que son población alfabeta y población que ingresa hasta un salario mínimo, ¿no? De aquí pasamos, aplicamos otra técnica que se llama de predicción, que nos va a servir nada más para confirmar la viabilidad de los factores. Como vemos, se normalizaron, la media tiende a 0, la desviación estándar es constante, y aquí lo que nos va a decir es que la correlación es perfecta, va ligada con lo del determinante de la matriz de un inicio. Eso nos dice que los factores son adecuados, ¿no? En ese sentido, la probabilidad de 0. Vamos a hacerlo un poco más rápido. Esta es una puntuación, se llama puntuación factorial, y aquí ya lo establecemos contra el territorio, no contra las variables, ¿no? Estamos viendo dónde se mueve cada uno de los territorios de acuerdo a las puntuaciones que han obtenido, y cuáles de ellos ya estamos viendo aquí de manera preliminar, por ejemplo, cuáles van a ser los más susceptibles. Aquí es un gráfico combinado. Los dos gráficos que vimos, el de cargas contra el de puntuaciones, y ya establecemos, por ejemplo, a qué territorio le pega qué, ¿no? Tenemos ahí que en Aguascalientes, a estos territorios, estas variables son las que más influyen para volverlo más susceptible, ¿no? Que son las de los servicios y las de la información. Entonces, podemos elaborar políticas que nos ayuden a esto, ¿no? A que la gente esté más informada. La relación es directa, por ejemplo, que implica que la gente, la relación de las variables en un inicio era indirecta, nosotros la planteamos con una relación indirecta, implica que la gente entre más carezca de servicios es más fácil que se manifieste, digamos en este caso, ¿no? Que en ese territorio se presenten fenómenos socioorganizativos por alguna que lleven como consecuencia a un accidente. En la parte de abajo tenemos estos municipios, por ejemplo, que están más ligados también con cuestión de información. Bueno, este es de arriba, con cuestiones poblacionales. Con cuestiones poblacionales, como son puntos de reunión, como son población total y como son accidentes. Estas variables lo que van a hacer es volverlo
más susceptible, ¿no? Para el caso de la Ciudad de México, pues también lo tenemos acá, cuáles son las que están relacionadas con cada uno de los territorios. Para el caso del factor 1, que es el azul, para el caso del factor 2, ¿no? Y finalmente lo que vamos a hacer ya es tomar los valores, ¿no? Valor de F1, valor de F2, donde establecimos las correlaciones con las variables, que son información, poblacionales, los valores de cada uno, tomamos el valor relativo más grande, ¿no? Aquí sí nos va a importar el signo. Aquí es más grande, por ejemplo, 0.29 que menos 1.3. ¿Por qué? Porque menos 1.3 está más lejos del 0 que 0.29, ¿no? Es mayor. Por el puro signo nos dice. Si no lo tuviera, entonces sí sería 1.3, pero como tiene el signo, entonces el factor mayor es el 0.29. Tomamos cada uno de los factores, hacemos un estrato con él, aplicamos la técnica de estratificación o de optimización de Jenkins, y nos va a dar como resultado esto. Un mapa de susceptibilidades donde vamos a ver cuál de los territorios es más propenso a que se presenten concentraciones de población, accidentes, etcétera, etcétera, manifestaciones, etcétera. Es normal que en las capitales pues sea donde más se presente, eso lo vamos a ver siempre, ¿no? Hay municipios, los verdes, donde la susceptibilidad es baja o muy baja, y otros medios, entonces los rojos nos van a decir dónde debemos aplicar políticas o tomar previsiones, precauciones para disminuir esa susceptibilidad que tenemos, ¿no? En el caso de la Ciudad de México, bueno, pues Cuauhtémoc, hay un montón de marchas en Cuauhtémoc, Benito Juárez, ¿no? Tiro por viaje ahí en lo que era Zagarpa, estaba Coyoacán, puede ser, por ejemplo, por la cantidad de negocios, ahí lo vimos en los combinados, ¿no? Aquí podemos establecer, ¿no? Etcétera. Milpalta es un punto muy bajo, ¿no? Donde no hay tanta concentración de población, y pues por ejemplo si nosotros tomáramos mapas de densidad poblacional, podríamos encontrar que Milpalta es o de población total, ¿no? Que fue lo que nosotros tomamos en este caso. Milpalta es de las alcaldías que tienen un poco menos de población, ¿no? O menos densidad. Bueno, me excedí un poco del tiempo, los dejo, creo que va a haber un pequeño receso. Por mi parte sería todo. Si quieren saber un poco más sobre lo que es estos mapas de grado de susceptibilidad y sobre cómo se analizan, cómo se interpretan, cómo se obtienen todo eso, pues ahí están mis datos, estamos a su disposición y gracias.